Mi experiencia más nutrida tiene que ver con la militancia feminista, particularmente en sectores vulnerabilizados económicamente, y a partir de eso, te diría una incursión en lo teórico que me llevó al feminismo, más o menos eso, y ahora la gestión. Sí es interesante, lo noto y me parece que está bueno que mis compañeras de panel también lo puedan registrar, que es que el Estado se haya animado a convocar esta experiencia, que es colectiva, pero que me tiene a mí como una de sus participantes, al diseño de la política pública. Me parece que eso es desafiante, genera un montón en realidad de compromisos y de expectativas. Realmente esa experiencia estatal, convocar a feministas con una experiencia militante, callejera, a definir política pública, me parece un proceso político interesante, y en este contexto en la Argentina más aún. Quería hacerle mención porque no es común, no son comunes esas experiencias. Habrá que ver qué resultado tiene, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que sea al menos coherente y comprometido con el recorrido previo, estas políticas que impulsamos desde la subsecretaría, ¿no? Por un lado, comentarles rápidamente algunas políticas que tenemos en este segundo nivel que tenemos nosotros como provincia. En el diseño de las políticas de género de la provincia, a partir del diciembre del 2015, definimos políticamente ubicarnos en un segundo nivel de intervención. Digo políticamente porque concretamente hay que construir un primer nivel de intervención. Es decir, municipios y comunas de la provincia de Santa Fe aún no tienen en su mayoría áreas específicas que aborden las políticas de género. Es decir, para quienes no viven en la provincia, nosotros tenemos 363 municipios y comunas, de los cuales aproximadamente 15, puede ser un poquito más, tienen áreas mujer o áreas de género, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la decisión de ser el segundo nivel, bueno, el primer nivel no existe mucho, ¿no? De todos modos, insisto, es una definición política que guía nuestro accionar justamente hacia el fortalecimiento de ese primer nivel que son los municipios y comunas. ¿Por qué? Por una cuestión hasta de sentido común, de la experiencia de trabajo con una cantidad de mujeres y de sentido común, o sea, más allá de la estrategia, el diseño de la descentralización, que también es una experiencia santafesina muy interesante, de sentido común. La mujer, cuando le pasa algo, al lugar de confianza que tenga estatal, puede ser el centro de salud, su municipio, su comuna. Desde ese lugar planificamos y nos ubicamos como segundo nivel de intervención, y eso no fue poco para nosotros desde este año y medio, porque la práctica hasta ese momento no era desde ese segundo nivel, sino que era de atención directa a mujeres víctimas de violencia. Para los equipos todo un desafío, porque pasar de la atención directa a la atención directa a municipios y comunas, hasta parecía que no estábamos trabajando hacia la atención de las violencias. Ese proceso fue muy rico y muy interesante y nos llevó a poder generar en cada uno de los equipos, que en nuestra subsecretaría son 3 equipos, un equipo de atención y prevención de violencias hacia las mujeres, un equipo de promoción de derechos y un equipo de fortalecimiento, que los 3 equipos pensaran en esa clave, fortalecer el primer nivel de intervención. Por lo tanto, parece que hoy estamos como muy ruidosos. Pero bueno, estos equipos cada uno debe y debió diseñar sus estrategias a partir de esta definición de gestión política, ¿no? Es decir, cómo contribuye al fortalecimiento del primer nivel.
Entonces, el equipo de atención realiza llamados, entrevistas, reuniones periódicas con equipos de municipios y comunas para analizar o proveer de herramientas al primer nivel para la atención de las violencias. También ese equipo tiene a cargo el seguimiento de las mujeres alojadas en la red de casas de protección y fortalecimiento de derechos, que son estas previamente llamados refugios y casas de amparo, y que queremos construir queremos que sean este título, ¿no? Red de casas de protección y fortalecimiento para mujeres en situación de violencia. Este mismo equipo hace ese seguimiento. Y hago un paréntesis para aclarar que ese seguimiento también involucra el primer nivel. Es decir, una mujer alojada de la localidad de Tostado durante una cantidad de tiempo en esas casas necesita un diseño de una estrategia para su egreso. Esta estrategia no está pensada desde el equipo que está en la casa solamente. Sí, seguramente una estrategia en el primer momento, si no se denunció, la educación de los niños y las niñas, la educación de esta mujer que va a pasar ahí un tiempo. Es lo más difícil, pero lo que debe hacer la articulación de estas trabajadoras de las casas con ese municipio donde va a volver esta mujer, o aquel municipio donde ella quiere ir, porque a lo mejor su decisión es mudarse. Sucede muchísimo, porque el agresor sigue estando ahí. Entonces las mujeres deciden abandonar sus territorios, ¿no? Pero tema para otro momento o para el debate. Otra herramienta del equipo de atención es la guardia telefónica. Nosotros tenemos una guardia telefónica 24 horas todo el año que asesora a los municipios y comunas, a los equipos de los otros poderes del Estado ante situaciones de violencias de toda la provincia. Por supuesto que hay organizaciones, que no es un dato menor, y organizaciones de la sociedad civil, tratando de no confundir ni superponer el recurso que tienen otras líneas telefónicas como el 144. Es decir, asesora la comuna y el municipio y el 144 a las mujeres de manera directa. El teléfono de guardia asesora equipos estatales y organizaciones de la sociedad civil en cualquier horario y momento del año. Ese es otro recurso del área de atención. Y también, no menor, y sumado a una estrategia que deben tener los equipos de primer nivel, recursos económicos, apoyos económicos para mujeres, siempre poco a las necesidades integrales de las mujeres, pero que colaboran en el primer momento de crisis y de urgencia a poder resolver los gastos de ese momento, ¿no? Digo porque, bueno, ya lo voy a plantear en los desafíos, pero el otro equipo, el equipo de promoción de derechos, tiene ni más ni menos que la tarea de capacitar justamente a estos equipos que están en los municipios y comunas y que deben hacer esta atención, por un lado, pero que también deben instalar otras temáticas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la participación en los municipios y comunas? ¿Qué pasa con la posibilidad de sensibilizar en relación a otras situaciones, como es la explotación sexual de mujeres y de niñas o la trata de personas? ¿O qué pasa con, recién lo mencionabas vos en cuanto a las experiencias que van haciendo a nivel regional, con la cultura y las expresiones artísticas llevadas adelante por mujeres en municipios y comunas? ¿Qué pasa con las referentes políticas y sociales de los pueblos que si no atraviesan, si no llegan a la capital o a Rosario, son absolutas desconocidas en la historia de la provincia, ¿no? Digo, el acompañamiento del equipo de promoción de derechos no es solo la capacitación en qué dice la ley, cómo entendemos la ley, sino en la promoción de los derechos que tenemos las mujeres y que puedan ser aprovechados a nivel municipal. Cuando digo esto, también es una estrategia de ¿cómo entusiasmamos a un intendente o intendenta de que es valioso y no es una carga, un mochilón tener un área mujer? Y tiene que ver con algunas estrategias de estas características. Le suma a un municipio en su gestión poder diseñar programas que tengan que ver con la participación cultural de las mujeres, con la participación en espacios sociales,
tanto como se asiste bien en situaciones de violencia. ¿Qué es primero y qué es urgente? Claramente hay urgencias de determinadas temáticas, pero considero que es necesario no desatender lo otro porque hace posteriormente a la vulneración que llega a la violencia física. Bien, con respecto al equipo de promoción, también elabora protocolos de atención, de intervención. Ha habido en la Argentina, para quienes son de afuera, algunas experiencias de violencia de género en las visitas, por ejemplo, que hacen las mujeres a sus parejas detenidas. Lo digo porque hasta ha habido femicidios en ese marco. Bueno, nuestro equipo ha elaborado protocolos. Acá me mira como extrañado el señor que no sé de dónde es. Chile. De Chile. Las visitas que realizan las mujeres a las cárceles, a sus parejas, se han dado en el momento de la visita fuertes situaciones de violencia física e incluso se ha cometido un femicidio, no sé si uno o dos, en los últimos meses. En Uruguay uno, me comenta la compañera, por lo tanto fue necesario pensar, se supone que esto ya lo deben tener aprendido quienes trabajan en el servicio penitenciario. Y esto es otra cuestión que voy a plantear más adelante, y pásenme el papelito cuando tenga tiempo, porque el tiempo cumplido, porque si no yo les doy, acá los organizadores cuando llegue el tiempo me hace un redondeo. Fue necesario, más allá de la ley que tenemos, de cómo debe actuar cualquier trabajador del Estado que conozca, vea una situación de violencia, más allá de eso que dice la ley, fue necesario crear un protocolo específico de qué hacen esas guardias penitenciarias que están ahí presenciando esa situación. Fue necesario. Después, si querés, podemos profundizar el tema o intercambiar alguna opinión. Y después lo comentarán las compañeras que están acá presentes, cuán necesarios son permanentemente. A ver, bueno, está bien, tenemos la ley, pero necesitamos protocolizar tal cuestión porque si no nadie sabe nada, nadie sabe quién llama primero, quién llama después, cómo hacemos para no superponer los recursos. Eso fue también tarea del equipo de promoción de derechos, particularmente estos protocolos. Un protocolo de femicidio, a ver, cuando está muerta, en términos muy brutales, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Qué recorrido fue el previo? A nosotros nos interesaba, incluso a nivel estadístico y de análisis de la dinámica del delito y del funcionamiento de las instituciones, si esa mujer tuvo denuncias previas, tuvo medidas previas, qué entorno familiar tiene en ese momento, están los hijos, no están los hijos. Es decir, que acá también trabajamos este protocolo, que es nuevo y quiero decir que también de bastante sentido común, con 5 pasos, 4 o 5 pasos, pero que no existe en el país, donde cuando nos enteramos de un femicidio, cuando sucede un femicidio, tenemos una llamada al Poder Judicial y al primer nivel, para visitar a la familia, para saber si es necesario un equipo de niñez que pueda intervenir, de salud mental, por lo menos en el primer momento, y si había denuncias previas, si había medidas previas, o se había visitado el centro de salud con algún golpe previamente y no había denuncia. ¿Qué es lo que nos encontramos en lo concreto? La mayoría de las mujeres víctimas de femicidios no han denunciado previamente la situación de violencia. En números de los 7 femicidios que nosotros tenemos hasta el momento en la provincia, solo 5 tenían denuncias previas de violencia. En el último dato oficial que tenemos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre 42 femicidios en 2015, digo, no hay datos 2016. Tenemos solo 3 situaciones sobre esas 42 que habían denunciado previamente. El resto no denunció. No significa que no haya noticiado al Estado de alguna manera de su situación de violencia, pero la denuncia no estaba. Por supuesto que la activación de ese protocolo nos da insumos para pensar qué debemos trabajar a nivel social, qué ejes debemos trabajar. Quiero sacarme una duda, Gaby, discúlpame.
¿No denunciaron o una denuncia desestimada? Lo que, cuando yo te di, después nos damos el momento de debate, pero de todos modos contesto, cuando se consulta la historia en las fiscalías, si hubo algún registro registro de la denuncia, no está. Y después está toda esta cuestión que vos planteás. ¿Fue la mujer hasta la comisaría? ¿No fue? Los familiares dicen que fue un montón de veces. ¿Y cómo puede ser que no esté la denuncia acá? Eso justamente nos da la posibilidad de indagar de si esa mujer le avisó de alguna manera al Estado que estaba siendo víctima de violencia, y ahí vos encontrás dónde estuvo el problema. Si no lo preguntamos, o sea, no teníamos hasta este protocolo que armamos, ese dato ¿cómo lo sistematizamos? Es decir, simplemente tenés el número hijos e hijas huérfanos de mujeres que han perdido su vida fruto de la violencia machista y nada más. O sea, a nosotros nos interesa hacer un análisis que sería interesante también, y en eso estamos, trabajándolo con el Ministerio de Seguridad, para ver, bueno, qué porcentaje de esto tiene estas situaciones como las que dice Fer. Con respecto al otro equipo, es el equipo de fortalecimiento, desde este equipo nos desafiamos a generar proyectos y propuestas más estratégicos, ¿no? Con alcance a mediano y largo plazo en cuanto a la incidencia concreta de la política pública a nivel social. Cuando digo esto, digo desde el gran desafío de construir, me queda poquito tiempo, el gran desafío de construir un plan de igualdad de oportunidades, de que eso sea real, es decir, tenemos un plan de igualdad de oportunidades y derechos que obliga a los ministerios a generar políticas hacia la igualdad de las mujeres. Bueno, pero está el librito, avanzamos, se fueron tomando nota en los ministerios. Bueno, ¿cómo hacemos que eso sea una política concreta con inversión? En esto también una atención y diálogo con el Estado, en los otros poderes, ¿no? El Poder Legislativo y el Poder Judicial. Digo lo último, por un lado tenemos también políticas orientadas a las organizaciones de la sociedad civil, de fortalecimiento de las organizaciones, no voy a detallar los programas, después los podemos mencionar, y un espacio que a nosotros nos parece sumamente importante para la generación de política pública, que es el espacio público, justamente. Políticas hacia la intervención del espacio público, de hacerlos más seguros y atractivos para esta salida del aislamiento de las mujeres. Desafíos, porque el título lo dice, así que lo voy a mencionar, desafíos los que plantean las organizaciones y que son una obligación para el Estado y que uno, puedo asegurarlo por lo menos desde los equipos que integran la subsecretaría, el esfuerzo en lograr esto, ¿no? Políticas integrales, articuladas, amplias y creativas. Para nosotros esos son algunos desafíos que tenemos claridad hacia dónde tendríamos que ir con las políticas públicas, y digo no solo de la SUBSE, del Estado. Incorporar este elemento, cuando digo creativos, no solamente es desde lo artístico, también es desde el humor, desde la ironía, desde algunos lugares que permitan que las mujeres se apropien de estas políticas. Creo que hay un elemento interesante. Y dos desafíos, dos problemas que analizamos que son grandes desafíos a la hora del ejercicio de la política pública: el acceso a la justicia, desde que entramos hasta la restitución de derechos y la sanción del agresor, la modificación de los patrones culturales que generan violencia, y después, en términos más, me atrevo, generales, la necesidad de un aborto legal, seguro y gratuito, la necesidad de la paridad en los ámbitos de decisión política, el reconocimiento de las tareas al interior de nuestras casas, de la eliminación de la brecha salarial y todo lo relacionado con la autonomía económica de las mujeres. Creo que son algunos desafíos que, bueno, podemos seguir charlando. Muchas gracias.